Salud amigos, les habla Manuel Rojas, pastor de la Iglesia de Dios en la ciudad de Daytona Beach. Para empezar, quiero leer y comentar 1 Corintios 10, del 1 al 11. Hay un par de conceptos en este pasaje de Escritura que las iglesias, todas las iglesias, la católica, las protestantes, todas las iglesias no han comprendido. Y es algo muy importante de comprender, porque sin entender lo que voy a explicar hoy, que ya algunos de ustedes lo saben, no podemos entender en realidad a Dios. 1 Corintios 10, del 1 al 11. Versículo 2. Primero, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, el bautismo, como lo entendemos nosotros, es algo del Antiguo Testamento. Solo que ellos no fueron sumergidos en el agua, sino que el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Hermanos, esto es muy importante, pero hay dos conceptos más importantes en este pasaje de Escritura. Y todos, versículo 4, bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. La mayoría de las iglesias católicas, protestantes, todas estas iglesias creen que el Dios del Antiguo Testamento tiene que ser el Padre, pero no es así. Ustedes saben que no es así porque ustedes son parte de la Iglesia de Dios. Pero les voy a comentar y a leer 3 escrituras que el mundo no entiende. Primero que todo, la palabra Cristo aquí pone a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, vamos al versículo 9. Y hablando de nuestra relación con Dios, el versículo 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y murieron como algunos de ellos murieron, y perecieron por la destrucción. Versículo 9. Este versículo 9 está mal traducido, muy mal traducido. En inglés es muy claro, y yo he repasado las Biblias en inglés, y hay una Biblia muy importante que se llama la Biblia Internacional, en hebreo y en griego y en inglés. Y eso no es lo que dice. Lo que dice es, versículo 9, ni tentemos a Cristo. Dice, ni tentemos a Cristo. Pero es muy distinto. No tentemos al Señor, pero es que es muy distinto, porque cuando está bien traducido al inglés y dice, no tentemos a Cristo, ponemos a Cristo en el Antiguo Testamento, y esto por supuesto va
con el versículo 4. Pero hermanos, ¿por qué es que estamos insistiendo por qué estoy yo insistiendo que la traducción tiene que ser Cristo? La traducción tiene que ser Cristo porque eso es lo que dice el original en griego. El Dios del Antiguo Testamento fue Cristo. Es el subtítulo de una parte de mis notas. Pero, ¿cómo puedo yo probar que eso es así de la Biblia? Bueno, lo puedo probar porque hay 3 escrituras en el Nuevo Testamento que nos dicen eso. Vamos a la primera en Juan 5:37. Juan 5:37. Estas son las palabras de Cristo. También Juan 5:37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. El Padre lo envió. Pero cada una de esas escrituras son un mundo. Si el Padre lo envió otro ser espiritual, lo que totalmente contradice que Dios es uno en 3 y 3 en 1. Mi Padre y también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Bueno, pero esta es una escritura muy importante. Bueno, vamos a ver las 3. Juan 6:46. Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. El único que ha visto al Padre es Jesucristo. Primera Juan 4:12. Primera Juan 4:12. Antes del libro del Apocalipsis. ¿Ok? Nadie, 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor es perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Bueno, pero es que yo lo voy a llevar a un par de escrituras, pero hay muchas, en el Antiguo Testamento que nos dicen que el Dios del Antiguo Testamento fue visto varias veces. Por ejemplo, vamos al ejemplo de Abraham. En Génesis 17, Dios se le apareció a Abraham. Bueno, posiblemente no con la luz y el resplandor que Dios tiene, sino como un hombre. Pero lo importante es lo que Dios le dijo a Abraham.
Era Abraham de edad de 99 años, en el versículo 1, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, sabemos que el Padre es todopoderoso. Sabemos que el Padre tiene más poder que Jesús. Sabemos que Jesús, cuando termine su misión en la tierra, se someterá al Padre. Abraham vio al Padre, vio a Jehová, el Dios Todopoderoso. Ese Dios Todopoderoso que Abraham vio no era el Padre, era Jesús. Esto es difícil de entender, pero así es. Jesús siempre se presenta en vez del Padre, representando al Padre. Jesús vino a esta tierra a representar al Padre. Ahora, veamos en Éxodo 24, del 9 al 12, hay un pasaje aquí muy claro que nos dice que 74 personas vieron a Dios en su gloria. Éxodo 24, del 9 al 12. Versículo 9, Éxodo 24. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y ahí y 70 de los ancianos de Israel. Entonces, esto es 74 personas. Noten lo que vieron. Y vieron, versículo 10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ellos vieron al Dios del Antiguo Testamento. Pero esta no es la única escritura, pero hay varias escrituras que nos dicen que el Dios del Antiguo Testamento fue visto, por ejemplo, en una visión por Ezequiel, quien tuvo en realidad dos visiones del trono del Dios Todopoderoso. Ese Dios era Jesús. Entendiendo eso, podemos entender entonces que el que estaba trabajando con el pueblo de Israel fue Jesús. Pero ustedes saben muy bien, hermanos, que Jesús no pudo hacer mucho con el pueblo de Israel. Y esto es un concepto muy importante que quiero explicarles hoy. Dios no pudo hacer mucho con el pueblo de Israel. Volvamos a 1 Corintios 10. Y eso es una lección para nosotros. Una lección muy importante. Hermanos, la gente no quiere oír a Dios. 1 Corintios 10, otra vez. Sabemos que la roca era Cristo. Sabemos por el versículo 9, traducido bien en inglés, que tentaron a Cristo. Y noten del versículo 5. Pero de los más de ellos
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, murieron. Mas estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplos para nosotros. Aquí en los Estados Unidos, en el año 2013, ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No se levantó a jugar fútbol, ni se levantó a jugar básquetbol. Se levantaron a cometer actos sexuales. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, versículo 11. Y están escritas, versículo 11, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos. ¿Por qué están escritas estas cosas? No son por escribir historias solamente, sino para que nosotros, que estamos viviendo al fin de los siglos, no hagamos las cosas que ellos hicieron. Versículo 13, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no se caiga. Y viene algo muy importante aquí, en versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que no es la tentación es de Dios, sino es de Satanás, la salida para que podáis soportar. Hermanos, estos son ejemplos para nosotros. Voy a leer el libro de Deuteronomio, lo que sucedió en el desierto, para que veamos nosotros lo que tenemos que aprender. Y es algo que quiero enseñarles hoy. Hermanos, cuando yo lea esto, ustedes se darán cuenta de que Dios los probó para ver si ellos eran dignos de entrar en la tierra prometida. En la tierra prometida. Y los adultos que Él sacó de Egipto no entraron a la tierra prometida. Los hijos menores, que estaban menores, cuando ellos se rebelaron contra Dios, cuando los adultos se rebelaron contra Dios, los niños, esos sí, a ellos sí les permitió Dios entrar en la tierra prometida. Ahora, hermanos, esto es muy importante, lo que les voy a decir es muy importante. Al Israel físico, Dios le prometió una tierra linda, una tierra prometida, una tierra, y lo vamos a leer, que lo pueden leer ustedes, que era una tierra con mucha agua, con mucha comida, muy linda, pero era una tierra física. A nosotros Dios nos ha prometido
no una tierra física, sino un reino espiritual. Nos ha prometido que si nosotros le obedecemos y no desobedecemos y no somos como los israelitas fueron, sino que seamos distintos, entonces Dios nos ha prometido no una tierra muy linda, nos ha prometido los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos ha prometido ser resucitados para reinar con Cristo, y después de esto nos ha prometido no una tierra, sino el cielo que vendrá a la tierra. Es muy importante, hermanos, porque cuando somos probados con tentaciones, con pruebas que duelen, como enfermedades espantosas que no las cura nada y que uno ora y ora y ora y Dios no quiere ayudarnos. Esto es una prueba, porque Dios quiere saber si vamos a seguir con Él, porque, hermanos, nos está ofreciendo un reino celestial. Vamos a Deuteronomio 8 y leamos del 1 al 20. Y voy a hacer énfasis en el hecho de que esto fue una prueba para ver si eran dignos de entrar a la tierra prometida. Nosotros estamos siendo probados todos los días para ver si somos dignos de entrar al reino celestial prometido. Es la misma idea, pero la recompensa es espiritual, no física. Deuteronomio 8, del 1 al 20. Cuidado de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, su Dios, estos 40 años, es al final de los 40 años, para probarte. Voy a leer el versículo 2 otra vez. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, sabemos Cristo, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, versículo 3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años de caminar y caminar de un lugar para otro sin encontrar el camino a la tierra prometida.
reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová, tu Dios, y andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Señor Jehová, tu Dios, versículo 7, te introduce en la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Bueno, es una tierra prometida. Es una tierra prometida. A nosotros que estamos viviendo al final del plan de Dios, a nosotros Dios no nos ha prometido una tierra, nos ha prometido vivir con Él en el tercer cielo. Y eso es muy importante que nos acordemos. Hermanos, ustedes pueden leer el resto de este capítulo 10 y se darán cuenta que Dios probó muy duro a Israel para ver si eran dignos de entrar a la tierra prometida. Y las pruebas que nosotros tenemos a veces son tan duras, pero tan duras, porque esas son pruebas que Dios nos está dando para entrar, no en una tierra prometida. No es Israel. Sí, ahí vamos a vivir con Cristo por 1000 años, mientras Él está enseñando a la gente que va a vivir en el milenio. Pero después del milenio, entonces nosotros vamos a ser trasladados, o el cielo va a venir a la tierra y vamos a vivir con el Padre en los cielos. Hermanos, ¿qué clase de religión es esta? Es una religión maravillosa. Lo que tenemos es una certeza de que la palabra de Dios no falla, de que si nosotros guardamos los mandamientos y tenemos una buena actitud y no tenemos una cabeza dura como mucha gente, el Señor nos bendecirá. Él quiere saber qué hay en nuestro corazón para probarte, dice Deuteronomio 8, para ver qué había en tu corazón, para ver si ibas a guardar o no mis mandamientos. Hermanos, los mandamientos son importantísimos. ¿Por qué? Les voy a mostrar por qué. Y les voy a leer luego una escritura que tiene que ser entendida como una cosa fenomenal. Vamos a Mateo 19, que nosotros hemos leído varias veces. Mateo 19, donde un joven rico, judío, que aparentemente guardaba los mandamientos, le hizo una pregunta a Cristo. ¿Okay? Una pregunta que es buena que nosotros nos hagamos. Versículo 16
Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo, un hombre, el joven rico, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Noten lo que Cristo no le dijo. Si usted va a todas las iglesias, si usted va a cualquier religión, hindú, cualquier religión, si usted va a cualquier religión, lo primero que le enseñan es que cuando usted lee los libros que hablan de las religiones pasadas en Babilonia, en Egipto, ¿cuál es el concepto que siempre la humanidad ha tenido? Los indios aquí en las Américas, ¿cuál es el concepto? Aquí en las Américas los indios se preparaban con cosas materiales para la muerte porque iban a necesitar comida en otro mundo. La humanidad siempre ha creído que el hombre tiene un alma inmortal. Vayan el domingo a cualquier iglesia protestante, vayan y le preguntan al pastor, vayan a cualquier iglesia católica y pregúntenle al padre, y verán ustedes que el concepto número uno es, todos tenemos un alma inmortal. Noten la pregunta que le hicieron a Cristo. Versículo 16. Le dijo un joven a Cristo, ¿qué haré para tener la vida eterna? Entonces Cristo no le dijo, pero ¿qué clase de pregunta estúpida es esa? ¿Pero por qué me pregunta tal torpeza? ¿Es que usted no sabe que usted ya tiene vida eterna? Que todos tenemos un espíritu que no muere, que nuestra alma no muere, todos tenemos vida eterna. Ah, sí, eso es lo que creen todas las religiones, pero no es eso lo que dijo Cristo. Lo que Cristo le dijo fue, primero, ¿por qué? Versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Contestación muy difícil de digerir. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ah, hermanos, yo he tenido mucha gente que viene a mi casa. Buenos días. Mire, aquí tenemos una publicación para usted. Léase este folleto que explica muy bien que Cristo clavó los mandamientos en el madero. Y a mí eso me cae muy mal. Porque si vamos a 1 Pedro nos dice, déjenme ver, que lo que Cristo clavó en la cruz fueron nuestros pecados. Déjenme ver aquí. Primera Pedro. Bueno, en ese momento se me acaba de olvidar si es 1 Pedro o 2 Pedro, a donde dice que Cristo clavó nuestros pecados, no la ley.
Déjeme seguir adelante y yo vuelvo aquí. Porque mi memoria ahora me falla a veces y a veces me vuelve después. Bueno, volvamos y yo vuelvo aquí. Déjeme consultar mi Biblia en inglés porque yo la tengo toda marcada. Esta es la Biblia que yo estudio, que he estudiado años y años y la tengo toda marcada, de manera que no necesito mucho para acordarme aquí. En 1 Pedro creo que es 1 Pedro, déjame ver. Yes. Es 1 Pedro 2. Lo voy a leer en español. Es 1 Pedro 2. A donde dice que Cristo clavó nuestros pecados en el madero. No los mandamientos. Le voy a decir un momento por qué. Los mandamientos están vivos. Ok. 1 Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Él llevó, vamos a leerlo otra vez, versículo 24, 1 Pedro 2. Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo, cuando fue sacrificado, llevaba en su cuerpo todos los pecados del hombre. Y cuando fue sacrificado, eso fue lo que él clavó en el madero, no la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. Lo que él clavó fue la infracción de los 10 mandamientos, no los 10 mandamientos. Como les venía diciendo, mucha gente anda tocando eso. Pero los mandamientos, eso Cristo los eliminó. Ahora, dicen ellos, no son mandamientos, son buenos principios. Bueno, pero es que buenos principios se encuentran en cualquier religión pagana también. Hermanos, entonces Cristo le dijo a este joven en Mateo 19 que si quería entrar a la vida eterna tenía que guardar los mandamientos. Bien, muy importante. Ahora les voy a leer mi última escritura para hoy. Y desgraciadamente, esta escritura en la Biblia en español que yo tengo ha sido mal traducida. Apocalipsis 22 es el final del final del final del final. Versículos del 14 a el 15. El versículo 14 que yo tuve que repasar hoy
porque cuando lo leí en español es un error enorme. Es un error tan grande como una torre, como un edificio altísimo. Esta traducción absolutamente obscurece la verdad de Dios, una verdad muy importante. Apocalipsis 22, versículo 14. En español dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Está hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva. Lavan sus ropas. Bueno, para ustedes que entienden inglés, para que ustedes no crean que yo estoy inventando, voy a leerlo en inglés y después lo vuelvo a explicar en español. Yo lo chequeé en todas las Biblias en inglés, especialmente la Biblia especial que yo tengo. Y dice en inglés, dice lo que Dios quiere que diga. Blessed are those who do His commandments. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Pero de hacer los mandamientos de Dios a lavar las ropas, hay una cosa, es una cosa tan distinta, porque no le pone el énfasis que la Biblia le da a los 10 mandamientos. Veamos otra vez. Apocalipsis 22, versículos 14 al 15. Esta es la última revelación, el libro del Apocalipsis, las últimas revelaciones de Dios para nosotros. Bienaventurados, versículo 14, los que lavan sus ropas. No, pueden tacharlo y escribir por un lado: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué contestó Cristo? If you want to enter into life, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo vamos a leer otra vez en español, si ustedes quieren. Vamos de vuelta a Mateo 19, para que ustedes vean que la contestación de Cristo concuerda muy bien con lo que yo estoy diciendo de ese versículo en Apocalipsis 22. Déjenme llegar a Mateo 19 otra vez. Mateo 19 otra vez. El versículo 16 de Mateo 19, ya lo hemos leído, leámoslo otra vez. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar en la vida eterna? Mas él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Quiere decir que hay dos seres espirituales. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No dijo no dijo lava tus ropas. Eso yo no sé de dónde lo sacaron, porque es muy claro en la Biblia en griego. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Versículo 15. Mas los perros, no está hablando de un perro, está hablando de los pecadores. Mas los pecadores estarán fuera. En otras palabras, no entrarán, estarán fuera. Y los hechiceros
En este país hay muchos adivinos y hechiceros. Aquí uno puede llamar por teléfono, a un adivino, a una bruja. Hermano, más los perros. Sabemos que los perros no van a estar en la tierra nueva y en el cielo nuevo, hasta donde nosotros sabemos es solo para gente. Mas los perros estarán fuera, los pecadores, y los hechiceros, los fornicarios. Este país y todo el mundo, ya nadie se casa. Todo el mundo vive en concubinato escandaloso. Los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no estarán en el reino de los cielos. El Padre es perfecto, muy puro. El Padre no quiere vivir en medio del pecado. Para entrar a su reino, para ser parte de su vida, para estar con el Padre en su reino, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ¿qué hay que hacer? Básicamente, guardar los mandamientos. Y si usted no quiere estar con Dios en la vida nueva, muy fácil. Haga lo que todo el mundo hace. Robe, miente. Haz lo que tú quieras de malo, porque esa es una garantía de que no entrarás en el reino de los cielos y no tendrás vida eterna, porque es solamente para los que guardan los mandamientos. Que Dios los bendiga. Gracias por escuchar.